¿Cómo andás, Ernesto? ¿Qué haces, María? Voy a empezar así. Dale. Voy a contar esta historia. Está terminando un nuevo año, el 2024 creo que es, y es el sexto año que nosotros trabajamos juntos. Es decir, Cuenta que nosotros, sacamos ayer. No me acuerdo. estos días. Pero sexto año que trabajamos juntos, después de conocernos hace que los 50 años que vos tenés, los 60 que tengo yo. ¿Y cómo empieza esta historia? Un día, creo que volvíamos de algo que había hecho Editorial Perfil, estábamos en el auto, Lo habían nombrado ciudadano ilustre a Jorge a Fontevecchia. Jorge Fontevecchia y habíamos ido juntos a la ceremonia de la legislatura porteña. Entonces yo te cuento, me acuerdo, vos me trajiste en la puerta de casa y digo, che, Fontevecchia me está ofreciendo hacer algo en el canal de él, no sé qué sé yo. Y vos me decís, escúchame, él es el dueño del Nombre Corea del Centro. ¿Qué tal si hacemos algo juntos y se lo mangueamos? Y entonces fuimos a hablar con Fontevecchia y dijo, por supuesto que sí, y vénganse acá y qué sé yo y qué sé cuánto. Y ahí empezamos a trabajar juntos. Y ya van 6 años, que es estuvimos 2 años en NetTV, Ujú. después tuvimos 3 años en CNN, y este es el sexto año, que es el primer año en Cenital. Vamos de acá para allá, pero seguimos Pero somos juntos. consolidados. Y cuando nos fuimos de NetTV en su momento, Jorge nos dijo algo muy lindo, nos recibió en la editorial, nos dio un almuerzo, y dijo, ustedes dos lograron algo que es difícil lograr, que es que son realmente una dupla, o sea, se escuchan, Como Mónica y César, como Santo y María Laura. cuídenlo, nos Cuídenlo. dijo. Y Así lo venimos que, cuidando. Lo han cuidado muy bien, ¿sí? muy bien. Bueno, Así que Jorge, sos como nuestro padrino, o sea, sos Exacto, un poco el un padrino, celestino, sos el celestino de... bueno, Jorge Fontevecchia está con nosotros, es una manera de proteger, es un periodista excepcional, con una experiencia increíble. Yo la primera vez que oí hablar de él fue sobre el final de la dictadura, que hacía un aviso donde decía, yo me acuerdo perfectamente, presentaba 70 revistas. exactamente, dice, y muchos amigos me dicen, dirigí una revista o presenté una revista, un magazine, y era la revista Perfil, que era una revista de lujo semanal, y después, nada, exitazos espectaculares en todo, la década del 80, década del 90, Libre, Bueno, el diario Noticias, Perfil, el diario noticias, Perfil, caras. cantidad de cosas de creatividad, muchas de ellas en un mundo que no existe, que es el mundo de la prensa impresa, ¿no? Así que bienvenido, primero bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es el último programa del año. Sí. ¿Se trajeron a alguien para tirar mala onda? No, No, pero a ver, ¿por qué crees primero si crees que Milei está obsesionado con vos y si está obsesionado, ¿por qué? Ah, primero creo que él está obsesionado con todo aquello que piensa, ¿no? No solo con los periodistas, está obsesionado con todo aquello que construye el sentido común, que es la discusión pública. Entonces, está crítico de la universidad pública, está crítico de los artistas, está crítico de los intelectuales, e inclusive llegó a estar crítico de los economistas. Es decir, él tiene un problema con el pensamiento crítico, y ese problema con el pensamiento crítico es consistente con su visión del mundo. O sea, él es un dogmático, cree que hay una verdad, por lo tanto, todo aquel que no comparte sus ideas está en el mundo de la mentira. O sea, él regresa, si vos querés, al preiluminismo, a la idea del mundo que era religioso, un mundo que la ciencia estaba discutida, que el cardenal Beltramino le decía a Galileo Galilei, no necesito ver el telescopio, acá tengo la Biblia que me explica el origen del universo. Entonces, como él tiene esa vocación religiosa, dogmática, ve Es los que dos herejes. la última vez que yo escuché algo así de una persona es de un rabino ortodoxo, Ujú, que me dijo exactamente eso. ujú. Es decir, no, si la ciencia, yo le pregunté por Darwin, y me dice, si la ciencia contradice la Torá, la Problema de ciencia la está ciencia, mal. problema de la ciencia, claro, problema de la ciencia. Kant decía eso, ¿no? Si finalmente los hechos no coinciden con la razón, problema de los hechos. Y yo creo que entonces, para ir de lo principal a lo accesorio, él discute con todos aquellos que construyen parte del relato que la sociedad asume en cada momento como el más razonable. Los periodistas somos uno de ellos, no los únicos. Los periodistas probablemente, a diferencia de los artistas, lo que tenemos es que tenemos el monopolio del lenguaje verista. Entonces se supone que lo que nosotros decimos tiene que tener
una adecuación con evidencias, entonces lo hace todavía más grave, porque somos unos mentirosos del dogma absoluto. La misma situación de los herejes en la Edad Media, pre-ilustración. Luego, los periodistas en particular, porque a diferencia de los artistas, los intelectuales universitarios, estamos todos los días. O sea, somos evidentemente más complicados. Desafiamos continuamente esa idea de verdad absoluta y única. Y de alguna manera también la tenía infinitamente menor Macri cuando decía que hay un solo camino, ¿no? O sea, cuando vos te planteas un solo camino, es lógico. O sea, si vos sos dogmático, hay un solo camino, una sola verdad, no hay democracia. Porque casualmente la democracia parte de la idea de que no existe una única verdad en que en cada momento se tienen que combinar y por eso la alternancia. Si vos crees que hay una sola verdad, listo, es autoritarismo. Y el periodismo con el autoritarismo es imposible que funcione. ¿Por qué en el caso particular mío? Y, Es raro, porque vos le diste mucho espacio a él. Es decir, a vos, lo que yo recuerdo en todo su camino hacia el poder es que vos le dabas un espacio que iba más allá del lugar que le dan los medios tradicionales, otros medios que era el personaje que gritaba. Vos le diste largos reportajes a él que son muy reflexivos, lo pusiste a discutir 6 horas con Grabois en un tono que era respetuoso para él. No era el personaje, era el pensador, a uno de los pensadores que vos le dabas un lugar. Sí, bueno, él tiende, ¿no?, a arrastrar el enojo de quien siente que lo ignoraba o lo ninguneaba y a ser agradecido, reconocer a aquellos que le daban un lugar. Es cierto que vos, en realidad, no es que estuviste entre los que él puede creer que lo ningunearon. bueno, ahí eso también nos pasaba con Macri. Yo me acuerdo que López Murphy me decía que ustedes lo critiquen por perfil, le duele mucho más que lo critique Página 12, que lo critique, que el momento no recuerdo, C5, porque él siente que lo critican ustedes como lo critique La Nación o Clarín, él siente que es parte de la corpo, entonces, ¿cómo esa gente no está conmigo, ¿no? Entonces, bueno, vayamos a... Para mí, él era una figura curiosa desde el punto de vista intelectual, con ideas abstrusas, arcaicas. Entonces, desde el punto de vista intelectual, me produció un desafío intelectual con respeto. Entonces, la primera vez que lo entrevisté 3 horas y toda mi discusión era sobre el liberalismo. No había leído a Isaiah Berlin, no sabía lo que era las libertades positivas, las libertades negativas, no seguía a Stuart Mills. De liberalismo no sabía nada. Y no le importaba siquiera, no le importaba. Y de economía estaba focalizado en una escuela económica, que la economía, como cualquier ciencia, avanza. Keynes tenía una frase que decía que todos los gobernantes son presos de algún economista difunto, porque dejaron de estudiar cuando fueron a la universidad a los 25 años, el economista que estaba de moda, tienen el poder a los 60 y que ya se murió ese economista, pero hay ideas que van avanzando. Evidentemente la economía es una ciencia social que, digamos, algunas de las premisas de la escuela de austríaca, bueno, fueron retomadas por la Escuela de Chicago. Digamos, hoy nadie seriamente tomaría como verdad revelada eso. Entonces, bueno, mi primer reportaje yo quería entenderlo epistémicamente, con mucho respeto, y me parecía muy atractivo que alguien tuviera ideas transdiluvianas, ¿no? Entonces, mi reportaje fue por eso. Cuando vi que él era sincero, o sea, que realmente creía en eso, se me ocurrió buscar un punto de oposición. Y a mi juicio el punto de oposición ideal a la escuela austríaca era la escuela vaticana, porque en el momento que nace la escuela austríaca, fines del siglo XIX, el Vaticano era un Estado. De hecho, Milán estaba administrado por el Vaticano y tenía como, podría decir que Viena casi era parte del Vaticano cuando Mises comienza a desarrollar su teoría. Y en ese momento, con Rerum Novarum, la Iglesia crea la doctrina social de la Iglesia. Es decir, que la antinomia lógica era la mirada del Vaticano y la mirada de la escuela austríaca. El representante del Vaticano me pareció que era Grabois. Pero fíjate que con Grabois a él le queda un vínculo de cierta deferencia con relación al destrato que tiene con muchos de sus adversarios, con Grabois en circunstancias en las que fue atacado en la calle. Además, él lo llama por teléfono a Grabois, o sea, tiene como una cierta... Bueno, porque por eso porque vos decís... es que a él no le molesta Grabois, no le molesta Página 12, no le molesta C5, porque considera que esos nunca van a ser sus votantes. Entonces, allí no hay inconveniente. Vos fíjate inclusive que con Página 12 y con C5
digamos, tiene un razonable trato. Sí, ¿no? sí, no se Creo que desgasta mucho. el único punto que Santiago Caputo pide es que no hablen de los perros. Fíjate el nivel de ridículo. Entonces pueden decir cualquier cosa, porque total, esa gente nunca va a votar por él, menos el tema de los perros. Y hubo un episodio raro ahí, que lo mismo que esto que estamos haciendo acá, yo iba a ir al programa del gato silvestre, que no voy nunca a ningún lado, ¿viste? Pues no me da el tiempo, y además con todos los medios de perfil ya, ¿viste? Alcanza para hablar todo el tiempo. Pero el gato insistía hacía 2 años y dije, bueno, gato, ok. Por Zoom, cuando terminaba de hacer mi clase de entrenamiento, 15 minutos. Termino de hacer, desde mi casa, termino de entrenar, mi secretaria me llama y me dice, urgente, el gato se enfermó, tiene un problema serio, se pospone la entrevista. Perfecto. Pues se produce que empieza a parecer que en realidad me habían prohibido a mí que fuera a C5. C5N. Esto por, decís, injerencia de Caputo sobre la grilla de C5. Claro, yo no tengo, no, porque supuestamente yo soy el CENICO, claro, sobre la grilla de C5, pero, a ver, no le molesta que vayan personas a criticar aspectos de otro orden. Guillermo Moreno. Porque sí, claro. Claro. Y entonces yo dije, gato, no te da problema, lo último que quería era otro programa de televisión más, gracias, perfecto, me ahorré el tiempo, no tenga ningún problema. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y es un tema... es un tema que puede tener interpretaciones psicoanalíticas, pero vos lo podés hacer mejor. Primero, supongo que le molesta mucho más aquello de que él supone que tendría que respetarlo. Y que entonces... Por eso la fijación con López Murphy, con Kachanowski, con La Nación también. Es decir, el día dice que alienta a una turba a gritar que los periodistas son los hijos de puta, lo nombra Julio César Zaguer. Pero con La Nación, para mí, el origen de eso es el tema, no sé si el origen, pero lo que lo tiene más irritado es el tema de Ariel Lijo. Él identifica puede ser. la dificultad para avanzar con el pliego de Ariel Lijo por la postura de Julio Zaguer, que se ve muy traslucida en la página más editorial y en la postura que ha tenido Pañi, que no necesariamente va siempre en línea con la postura de los... Y fíjate que, corroborando lo que vos decís, no es con Fernán Zaguer, No. que sería el periodista de los Zaguer, sino con Julio, que es el abogado de los Zaguer. Es casualmente la persona que se dedica a todos los contactos con la justicia, ¿no? No, yo supongo que hay algo que no alcanzo a comprender. Probablemente también pero tengo temor de quedar soberbio, pero que nosotros nos peleamos siempre con todo, entonces no hay manera de conformarnos, para decirlo de alguna manera. Somos Ahora, incorregibles. Y a lo mejor con todo lo demás piensa que, con los demás medios me estoy refiriendo, no con los periodistas, piensa que va a encontrar alguna moneda de cambio. Mira, yo una vez expliqué qué es perfil de una manera no poética, que es la siguiente. Yo digo que perfil es todo lo que no es Clarín y La Nación. Desde el periodismo profesional, desde una organización, y una organización es una empresa, una organización es algo que vence al tiempo. ¿Y por qué? Porque cuando Perfil se funda, Clarín y La Nación ya tenían 60 años y 120 años, eran organizaciones que se habían construido y sobrevivido entre 1930 y 1983 con dictaduras. Dictaduras incluso que en los pocos momentos que había democracia, se estaba pensando que eso iba a ser efímero y que después se iba a venir una dictadura. Entonces, entre 1930 y 1983, hacer periodismo de investigación, hacer periodismo independiente, era un oxímoron. Hubo momentos de la prensa de Timerman. Algunos momentos, por eso digo, y mirar lo que le costó a Jacobo, por eso momentos en los que la democracia recuperaba su peso, pero ahí tenés, el mejor ejemplo es el tipo que desafió eso, fue Jacobo con La Opinión y antes con Primera Plana, y las dos publicaciones clausuradas, él casi lo asesinan, desaparecidos, tuvo que ir a Argentina, es decir, le arruinaron la vida a Jacobo. Yo siempre digo que si no hubiera habido dictadura militar, La Opinión era el país, y Jacobo Timerman hubiera sido el dueño de Prisa de la Argentina. Algo parecido pasó en Chile, o sea, el Mercurio queda porque todos los medios progresistas los mataron a todos, ¿no? Entonces, bueno, cuando vos tenías unas redacciones que naturalmente tenían que adecuarse a que había límites, censura, autocensura, persecuciones, amenazas, el periodismo de investigación era muy poco... ¿Qué año decís de Perfil? ¿Qué año nace? No, yo estoy hablando, cuando nace Perfil, digamos... ¿O estás hablando del diario, el nacimiento? No, yo estoy hablando del diario, pero te diría, en el caso de Noticias y de la semana, ya fin de la dictadura. Pero déjame hacer y después página, ¿no? El reconto en el 89, exactamente. Y ahí viene.
¿por qué Perfil y Página juntos los dos, a fines de los 80, comienzan a hacer lío, como diría el Papa? ¿Y por qué Clarín y La Nación, que tenían todos los recursos para hacerlo, no lo hicieron? Porque era lógico, porque las personas que estaban allí estaban acostumbradas a que eso no se podía hacer. Entonces, ¿qué eran las redacciones que lo hicieron? Las más jóvenes, las más nuevas, las más insolentes. En aquel momento era Página, que recién se fundó, 1988, y Noticia, que recién... 87, y Noticia, que se fundó 2 años después. después. Clarín y Nación pegan un viraje. Y ahí vamos. Sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo en los Clarín, 90. ahí vamos. Claro. Entonces, El caso Grassi, por ahí, ejemplo. no, fue una pero cosa vamos. espectacular. La causa de... Eso es casi 10 años después. O sea, los que comienzan son Página y Noticias. Demuestran que es posible, demuestran que esto se puede llevar es un adelante negocio espectacular, y que al además. mismo tiempo la audiencia lo aprueba. Entonces, progresivamente, Clarín y Nación comienzan, se modernizan, se sacan la autocensura de la calle. Que no es una crítica a Clarín y Nación. Lo que yo quiero decir es que totalmente lógico, es un tema generacional el mío. Si a mí me hubiera tocado tener 10 años más, yo hubiera sido parte de esa máquina también. A ver, llamamos porque estamos metiéndonos en un tema apasionante que es la historia del periodismo en democracia, ¿no? Ujú. Te quiero hacer una pregunta personal antes de esto. El hecho de tener tanta experiencia en este tipo de confrontación hace que, bueno, es una más, tampoco ni siquiera me pone de mal humor, o por el estilo de Milei, que es tan ofensivo en lo personal, te afecta un poco más que otras veces. Me volví a tener 30 años. O sea, es algo para bien. Para bien, me motiva, me desafía, me enoja tanto como Menem. O sea, Menem ofendía a Alfonsín por lo pronto, y para mí ofendía un significante de una cantidad de virtudes, de valores. Y bueno, lo mismo pasa con este hombre. Era distinta las peleas con Kirchner, por ejemplo. Era más de formas y de ideas. En el caso de esta persona es de valores. Entonces, no sé si te respondo por qué en particular con Perfil y conmigo. Cuando él te ofende, lo que te genera es, bueno, vamos a una pelea, todo bien, es lo que estoy dispuesto a darla y no me afecta lo más mínimo. Eso es lo que te genera. Pero no solo yo, no es un tema mío. En la redacción, o sea, la redacción de Noticias volvió a recuperar La mística. La mística, la adrenalina de los años 90. No soy solo yo. En cada una de las áreas casi te diría que hay un renacimiento del propósito. Porque finalmente... Pero no en términos personales. El enojo es muy mal consejero para claro, no en términos periodismo. personales, sino en que tenemos una tarea que realizar. A ver, vamos a ponerlo así. Está claro que la oposición está toda fragmentada. Que si llegamos a octubre del año próximo, con un dólar más o menos a 1.000, 1.100 y una inflación del 1%, esto sería muy parecido al... 91 de medio. Claro, al 1 a otra forma de 1 a 1. Ujú. Y si vos vas al 91 de Menem o al 2011 de Cristina, aparece el vamos por todo, ¿no? O sea, la oposición está totalmente fragmentada. Entonces vos tenés un escenario probable el año próximo en el cual el peronismo sea la segunda fuerza a nivel nacional, que gane la Libertad Avanza, que el peronismo sea una segunda fuerza, no como tan pequeña como fue la oposición de Cristina en el 2011, que creo que era el socialismo que había sacado, no sé, 17. La candidatura de Hermes Wiener, la ¿no? Hermes Wiener, Contra- 54 a 17. 54 a Exactamente, 17. casi 30 puntos de diferencia. A lo No, mejor perdón, 37 puntos. 17, claro, tenés razón. Exactamente, 27 puntos de diferencia. O sea, triplicó al segundo. Yo supongo que el peronismo, aún haciendo una mala elección, va a salir segundo más cerca del primero. Entonces, a lo mejor uno puede decir, a ver, un escenario muy bueno para la Libertad Avanza, sacar 40%, y que el peronismo repita lo de Sergio Massa, 33%. Depende si va con o sin el PRO, ¿no? La Libertad Avanza. Ahí es otro tema. Yo creo que puede sacar, creo. Es una hipótesis plausible que puede sacar el 40% aún sin el PRO. Ujú.
y que el PRO sería el verdadero canibalizado. Los peronistas piensan que ellos no van a perder legisladores, que los legisladores que va a ganar La Libertad Avanza van a salir del PRO Expresa el PRO. y del radicalismo. Pero siguiendo usted esta hipótesis, un peronismo que repita lo de Sergio Massa, pero no va a ser visto como una fuerza total, porque las peleas entre Kicillof y Cristina y entre gobernadores del interior Kicillof y Lacampora, de gobernadores del interior con Cristina, van a hacer suponer de que el peronismo está fraccionado. ¿A quién van a responder los legisladores de Salta, del peronismo de Salta? Ni que hablar del peronismo de Tucumán. Y luego te vas a quedar con el radicalismo partido, el PRO partido y los socialistas de Santa Fe y los peronistas de Córdoba. Entonces, es muy probable que Milei se sienta un gigante en un esquema de La Libertad Avanza, un gigante en un país de liliputiense, como le gusta decir a él. Entonces, la oposición política no está en condiciones de dar batalla en 2025. O sea, cuando vos ves la realidad, hasta que se conforme, se depure, se mejore, va a ser 2027 y quedan 3 años. ¿Quiénes tienen que dar la batalla cultural esos 3 años? Desde mi perspectiva, tenemos una responsabilidad civil, todos aquellos que intervenimos en la discusión pública, no solamente los periodistas, los artistas, los científicos, los intelectuales, los escritores. Tenemos que contribuir a construir una demanda que genere luego una oferta política que hoy no está. Hoy Milei no tiene un contrincante. Entonces, decía, no es solamente un tema ni del periodismo, digo, a usted le debe pasar lo mismo, a vos, que más allá de que te golpee la crítica que te hace, en algún momento también te pone en alerta, ¿no? Te conecta con el trabajo de una manera distinta a la que te conectaba antes, ¿no? Sí, trato de hacer un esfuerzo grande de no interpela. enojarme, me prevengo mucho del enojo. Siento que si me dejo enojar en lo personal, que eso no me ayuda. No, Yo claro. hablaba el otro día, un amigo norteamericano de muchos años, me escribe y dice, contame cómo es Milei porque se nos viene algo igual. En Estados Unidos, un amigo del Washington Post. Y yo le dije, mirá, es una hermosa historia para contar. O sea, es una historia súper interesante para contar. Es digamos, más allá, uno hay veces que piensa como argentino y hay veces que piensa como periodista, es decir, como astronauta. Alguien que ve desde arriba el país donde vive. Cuando uno es periodista lo piensa más como astronauta. El tipo que llega a un país y dice, te cuento qué pasa en este país. Bueno, cuando no pasa nada o cuando está muy estable todo, ahora, cuando hay un tipo como Milei, es una historia que todo el tiempo tiene cosas. Ahí es un muy lindo, a ver, es un proyecto muy desgastante como argentino, porque expresa valores y porque además es muy agresivo él y sobre todo su bandita, pero al mismo tiempo es un proyecto... Dije exactamente lo mismo que vos le dijiste a tu colega del Washington Post ayer a Kine Slobodian, que es este famoso intelectual que describió antes que nadie el crecimiento de las extremas derechas en el mundo y que le dije textualmente, sacó su nuevo libro, casualmente sobre la escuela austríaca a partir de Milei y cuánto Trump en Estados Unidos pudiera llegar a aplicar. Y le dije, mire, Kim, Margaret Mead se fue a estudiar el sexo de las adolescentes en Samoa. Dado que su objeto de estudio es el crecimiento de la ultraderecha, usted, como hizo Margaret Mead de la Samoa, usted debería venirse a Buenos Aires. Digo, véngase a Buenos Aires, que acá está el túnel de viento perfecto de todo esto. Exacerbado, como siempre decía Borges, que los argentinos nos gusta la hipérbole, o sea, exagerado como todas las cosas de la Argentina, pero sin ninguna duda aquí se dan de manera menos limitada lo que se da, o sea, de manera más exagerada, lo que se da en otros lugares. Y yo creo que ese es nuestro problema. O sea, creo que la solución viene del problema, es diagnosticar bien cuál es el problema. Porque cuando yo recuerdo los 90, Sí. Yo me acuerdo que la diferencia que nosotros veíamos de Página 12 y después de la revista 23, el lanatismo con Editorial Perfil, era que nosotros estábamos en contra de todo lo que hacía Menem. Exacto. Y que Perfil estaba en contra de Menem, pero reivindicaba a Cavallo. Incluso hay una etapa histórica de noticias, el número 1, que armó un kilo, así llamaba, ¿no? Con la foto de Cavallo. Bueno, eso era la época que se peleaba con Manzano y que comenzó, o sea, lo irritaba a Menem enormemente porque todo lo que decían es que el mérito era de Cavallo y no de él. No, pero te pongo otra más impactante. 1995, elección de Menem. La tapa era cómo votar
a favor de la economía y en contra de la corrupción. Y si yo tuviera que hacer hoy, lo digo siempre en la redacción, una etapa en octubre, diría cómo votar a favor de la economía y en contra de la crueldad, que me parece que es uno de los sesgos que O sea, caracteriza vos eso. pensás que Yo creo que hay muchas de las cosas que hace Milei, que las hubiera hecho Milei, las hubiese hecho el viceministro de Economía Rubinstein. Massa, Rubinstein, que además era el economista de perfil de mucho antes, era el hombre de la baña, del Banco Central. Es decir, está claro que no se podía seguir con una inflación como la que teníamos y que era imprescindible un plan antiinflacionario. Está claro que un país tiene que recuperar el orden macroeconómico. Ahora, entre el qué y el cómo hay muchas diferencias. Entonces, bueno, el desastre que produce, el desastre social que produce la forma en la que lo lleva adelante, que tiene que ver con la velocidad. Vos cambiás la velocidad en una operación y cambiás el producto. En una operación vos cambiás el orden de los factores y cambiás el producto. Si no es simplemente que el diagnóstico es el correcto, Aristóteles decía esto, todos estamos de acuerdo con los fines. El problema son los medios, todos queremos ser felices, el tema es cómo. Entonces, la discusión siempre es de medios, no de fines. Entonces, en el fin, respecto del punto de vista económico, el tema es cómo defender todos los logros que haya conseguido el pueblo argentino con el esfuerzo que le impuso este hombre para lograr tener una macroeconomía más ordenada y corregir todos los efectos secundarios, las heridas que esto generó, y al mismo tiempo pasar a un humanismo, ¿no? Pero para continuar, es un lindo tema, una vez creo que lo tratamos también con los Doviasda, pero entonces el perfil de economía es ortodoxa, ¿no? La pregunta es esa, pero entonces ustedes, y sí, esta es nuestra diferencia con Página, esta es nuestra diferencia con C5. ¿Pero seguís siendo tan ortodoxo como en los 90? No sé si tan ortodoxo como los 90, pero sí creo, yo asumo la definición que tiene Le Monde y que tiene el New York Times, que es la de socialdemocracia. Lo voy a poner de manera políticamente incorrecta y después lo voy a adecuar a algo más políticamente correcta. Es de derecha en economía, de centro en política y de izquierda en lo cultural. Entonces lo que vos podrías discutir es dónde está todo tan mal que hay que ser revolucionario, dónde está todo más o menos mal y por lo tanto hay que hacer avances progresivos y qué cosas no hay que destruir. Entonces, yo me identifico políticamente como una persona de centro, ahora me identifico culturalmente con un progresista. Me Ahora, gusta. pero espera, pero vos te parás hoy, diciembre, ya el primero de Milei. Yo ayer charlaba con María y le decía, mirá, es para mirar con atención el proceso económico. No es mi enfoque, no son mis herramientas. La idea del dólar barato para mí siempre ha un terminado disparate. mal, sobre todo si Brasil devalúa como devalúa. O sea, todo eso que mi experiencia ahora, él, si estuviera acá, me podría decir, para un cachito. Vos dijiste que el ajuste era imposible porque si ajustaba por el lado de los gastos, generaba una recesión que se me ajustaba por el lado de los ingresos y no iba a llegar nunca al equilibrio fiscal. Y llegué. Muchos dijeron que el segundo semestre iba a tener quilombo del riesgo país, la deuda y qué sé yo y cuánto, porque se me iban a caer las reservas. Y las reservas están subiendo y no tengo ese problema. Todo el mundo dijo, con este esquema cambiaron no voy a crecer. Y ya estoy creciendo. O sea, dame la derecha de que tal vez los problemas que vos ves para el futuro, yo te los puedo resolver porque te vengo resolviendo. Yo te voy a decir, sí, pero ¿a qué costo? Hiciste una redistribución. Cuando yo le pregunto a Labaña eso, te lo digo, me lo dijo antes de que asumiera. Me dijo, mire Jorge, esto va a durar. Milei no va a chocar. Esto va a durar, esto ya se hizo muchas otras veces, va a trazar el tipo de cambio, va a lograr estabilizar. En la medida que consiga créditos o puentes, eso puede ser un RIGI, puede ser un blanqueo, puede ser un crédito del Tesoro Fondo. norteamericano, El el fondo. En la medida que él vaya consiguiendo puentes para mantener el dólar atrasado, va a estabilizar la macroeconomía. Eso no quiere decir que no vaya a crear los mismos problemas que creó en el pasado. La pregunta es cuándo. Él me dice, esto 2 años dura. Esto me lo dijo en diciembre del año pasado. O sea, desde su perspectiva hasta diciembre del año próximo, o sea, después de las elecciones, esto dura. Y depende, el gran tema allí, el gran tema, que creo que alguna vez lo hemos conversado, es 2030. Todos los economistas coinciden de que el que le toque ser presidente en 2030 va a ser una especie de Napoleón, porque la Argentina va a triplicar sus exportaciones per cápita. Van a desaparecer totalmente las limitaciones. O sea, estamos del dólar. Asumiendo que todavía haya, bueno, asumiendo un contexto internacional que siga siendo favorable a exportaciones argentinas de gas y petróleo, pero digamos, y de minería, sí, que son probablemente más importantes. O sea, el cálculo es
minería va a estar recién dando resultados verdaderos o llegando a la madurez dentro de 4 o 5 años. Vaca muerta dentro de 1 o 2. Mira, hoy vino a almorzar a Perfil un... O sea, estamos viendo un país que está cambiando vertiginosamente. Entonces, yo perdón que me voy de... Para No, concluir, pero está bien. si llega a 2030, a partir de 2030 vos podrías mantener un país con un dólar barato. O sea, sacás la limitación externa. La Baña me dice, yo le dije, entonces, Roberto, lo que usted me está diciendo es que el problema de Cavallo es que él se consumió un stock, mientras que Milei podría tener un flujo. Claro. Puede tener un flujo. Entonces dijo, ahí está la clave. O sea, cada vez que nosotros hicimos dólar barato, con la tablita de Martínez Dios, con la convertibilidad de Cavallo, lo que se consumía es algo que era por única vez. Te daban un crédito. El blanqueo. Algo por única vez. Las joyas de la abuela de Cavallo se acababan las joyas de la abuela y el déficit fiscal Menem no se lo reducía, entonces le flotó todo por el aire. Acá tiene la ventaja que no es el ministro de Economía el que tiene que convencer al presidente, sino es el propio presidente quien está convencido de esto. Ahora él te dice, bueno, muy bien, llegamos a 2030. Y esto es un país... Kuwait. O Irlanda, como le gusta al presidente. Paraíso fiscal, el planteo de él es que lo del RIGI no está mal, porque dentro de 5 años todas las empresas argentinas no van a pagar tan poco impuestos como el RIGI. Entonces vas a crear un país con un crecimiento económico probablemente sostenido de 3%, pero como todos decimos, con muy poca industria y con un porcentaje muy importante de la población sin ninguna posibilidad de sueño de ascenso social. Argentina es un país para eso, la cultura argentina lo resiste. No, y eso tiene un agregado que es algo que yo siempre pienso que deviene de la Constitución del 94, lo cual se conversa muy poco y que me parece que este escenario nuevo lo va a poner muy arriba de la mesa, que es el hecho de que las provincias son dueñas de sus recursos, pero los que están abajo de la tierra, ¿no? Entonces, la provincia de Buenos Aires, todo el país centro que ha sido, ¿no? El centro del complejo agroexportador, no se beneficiaron de la manera en que Neuquén se va a beneficiar ahora de Vaca Muerta o eventualmente San Juan, Catamarca, etcétera, las que vengan beneficiadas. Entonces, va a ser un país regionalmente muy desigual. Bueno, yo espero, trabajo, deseo, lo creo además, que Milei no es el comienzo de algo, sino el fin de algo. Y que tiene que ver con mi diagnóstico respecto a cuál es el verdadero problema de la Argentina. Yo creo que el problema de la Argentina no es ideológico. Creo que el problema de la Argentina ni siquiera es institucional, porque no funcionó ni con dictaduras, ni con democracias el crecimiento económico, ni con ministros keynesianos, ni con ministros absolutamente promercado, y que hemos tenido todo. Y Argentina hace 50 años, cumple 50 años, en 1974, que somos un caso mundial de caída del Producto Bruto y Producto Bruto per cápita. Mi diagnóstico es que el problema es la polarización. Que el problema central que la Argentina tiene es la polarización. Que si después querés explico por qué creo que se creó la polarización. Que la solución es volver a tener un país con un determinado grado de consenso y que el grado del péndulo no se extreme cada vez más. Y tengo la esperanza, siguiendo la figura del péndulo de Galileo, de que, bueno, cuanto más lo llevas para acá, más va para acá, pero hay un momento que haces así, se te cae encima, o sea, se te rompe el péndulo de tanto lo que estiraste, y espero que Milei sea el fin, lo que le hace falta a la Argentina para darse cuenta de que el problema es la polarización y que lo que necesitamos es tener cierto grado de concordia entre nosotros, porque si no llegamos a situaciones como estas. ¿Por qué creo yo que se produce la polarización en la Argentina? A lo mejor tiene algún punto de contacto con la norteamericana. A mí me tocó vivir en Brasil en 2 oportunidades, en 2 décadas diferentes. Y a mí siempre me chocaba, a diferencia del marxismo, yo siempre creo que la superestructura crea la infraestructura. Y Brasil me quemaba todas las ideas, porque un pueblo menos educado que la Argentina, con una historia incluso... nietos de esclavos, con una historia de representación política nula, lograba un crecimiento que la Argentina no. Entonces ponía en discusión esas vidas paralelas en vez de Grecia y Roma, de San Pablo y Buenos Aires. Y a la conclusión que llego es que en los años 70 la clave del cambio de la competitividad argentina fue la aparición de China como productor en el mercado mundial. Que Kissinger fue a ver a Mao, a Deng Xiaoping, dijo:
del gato blanco y negro, no importa, que caza ratones, y que se convirtió en una factoría de 500 millones de personas, una factoría que trajo el campo, una factoría que producía costos infinitamente menores por una escala del tamaño de la población. Lo mismo que quiere hacer India hoy. Si vos tenés 1.000 millones de habitantes, tu economía tiene otro tipo de posibilidades que si vos tenés 20, 30 o 40. A la Argentina le afectó mucho más que a ningún otro país, porque éramos el único país de Sudamérica con industria, el único país de Sudamérica con sindicatos. Brasil no tiene industria, la industria de Brasil se crea con el milagro económico brasileño en los 70 y aún hoy no tiene sindicatos, porque Lula es un fenómeno que viene del sindicalismo, pero los sindicatos en Brasil no tienen ningún poder. Entonces, nosotros teníamos una población que éramos todos hijos o abuelos, como decía Alberto, que bajaron de los barcos, que venían con una expectativa de hacer la América, de salir de un horror y vivir una vida de progreso. Argentina quería un estado de bienestar, que lo crea en gran medida Perón en los años 40 y resiste muy bien hasta Frondizi con los años 60, donde Argentina tenía un Producto Bruto per cápita como Canadá o como Australia. Qué bárbaro. 4% de pobres teníamos, 73, 6%, 74, 6% de desempleo. Ya había en el 74 signos, ¿no? Porque el mejor momento fue el final de Frondizi, que hasta ahí éramos como Canadá o como Australia. Yo lo que creo es que viene la crisis de la incompetencia de la Argentina, la industria argentina, que era la gran dadora de mano de obra para la mayoría de la población y fundamentalmente los obreros, los sindicatos peronistas, y el gobierno no podía satisfacer las mismas necesidades de estado de bienestar que había satisfecho hasta ese momento. La sociedad le pedía mantenerlas. Entonces cada gobierno que hacía, como no tenía las condiciones de competitividad para mantener ese estado de bienestar, hacía dos cosas: imprimía o se endeudaba. Inicialmente zafaba, pero agrandaba el problema para el posterior gobernante, que finalmente terminaba haciendo lo mismo: pedía plata prestada o imprimía para satisfacer un estado de bienestar. Hasta Milei, ¿no? Hasta Milei. Entonces, yo tiendo a creer de que eso hizo que cada gobernante, hizo imposible gobernar a la Argentina. Entonces, la única alternativa que cada gobernante tenía era echarle la culpa de todo lo anterior. Digamos, el elemento era ese. Jorge, la culpa de todo esto es del otro, pero no de todos. Te definiste hace un rato como de centro en lo económico, ¿no? No, quería ponerlo en plano izquierda. derecha-izquierda, que hoy parecen, viste, antiguos. No, pero quería ir a otra cosa. Hace poco que estás diciendo, pues estabas hablando un poco del 70 y pico y me hacías acordar esta idea de cuándo se jodió la Argentina. Y entonces la de escuchás, Perú, sí. Claro, bueno, claro, esta gran discusión de en qué momento Argentina se jode, que si uno escucha, qué sé yo, Macri, para macrismo la Argentina se jode con el peronismo, para Milei la En Argentina... 1910 con Irigoyen. Claro, con Irigoyen, con el sufragio universal, mal llamado universal porque era de los hombres, pero en todo caso, más allá de eso, en tu relato vos incorporaste hace poco la idea de que en algún momento tuviste una epifanía reciente y te hiciste peronista. No, yo vengo de un hogar de radical. ¿Gorila? ¿Cómo? ¿Gorila? Gorila, pero un gorila raro, ¿no? Porque, por ejemplo, mi papá tenía un linotipo, entonces le cerraron la linotipo por imprimir la publicación del Partido Socialista. Imagínate lo que estamos hablando. En la época de Perón. En la época de Perón. Entonces, desde mi perspectiva, una perspectiva de clase media de caballito, había una distancia estética con el estética entendiendo el bien sentido de la palabra, ¿no? De hábitus, como Pierre Bourdieu. No me estoy refiriendo a la ropa que la gente usa, sino a una cantidad de hábitos que construyen una manera de ser en la vida. Recordá aquello de Lenin de que el estado de vida construye nuestra conciencia. Cada uno tiene una conciencia construida en función de los hábitos que fue desarrollando. Entonces siempre tuve una mirada más radical y menos peronista. El peronismo no me ayudó con presidentes como Menem y como presidentes como Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, por distintos motivos, no me ayudó a reconciliarme. Sí, estos últimos años me voy produciendo un continuo acercamiento. Comenzó también, creo que alguna vez se los conté, yo hice un posgrado en filosofía en Puan cuando comenzó la ley de medios. Y Carta Abierta nos destruía, ¿no?
Entonces yo quise entenderlos, y me pareció que el mejor lugar para entenderlo era al núcleo de Carta Abierta, y entonces fui a Puan. Hice un Que posgrado. muchos habían salido de la Facultad de Filosofía. También Beatriz Arlo había salido de Claro, esa Beatriz Facultad de también, Filosofía, pero no era, no, digamos, de Beatriz esa... no compartía esa... Era más José Pablo Feynman, me imagino, ¿no? Sí, De exactamente. Horacio González. Y Horacio de los mejores. Horacio de Vos los estar más mejores. joven, ¿no? Pero sí. Horacio, un señor, ¿no? Pero bueno, no, había personas que se comportaban de una manera totalmente fascista, para decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, una búsqueda de tratar de comprenderlo, de actualización también académica. Yo recomiendo a todo el mundo que cada, no sé, 10, 15 años volver a hacer un posgrado, te vuelve a actualizar. Aquello que decía Keynes de que no ser prisionero de un economista difunto. Sí, hay un acercamiento intelectual, emocional, comprender la realidad del otro. Mi actual pareja también me ayudó en esa idea. Te Te llevó voy a al... decir como psicólogo qué creo que te pasa. A ver, decime. No, a mí me parece que lo que a vos te acerca al peronismo es el antiperonismo de los medios. Que en los últimos tiempos, muchos de nosotros hemos visto que después, a ver, entre la gente que denunciamos, criticamos, fuimos durísimos y fuimos muy atacados por el kirchnerismo, hay un montón de gente que quedó cristalizada en la idea de que el único blanco de investigación y de denuncia es Cristina, y que la letra K pasa a ser una letra maligna. Entonces, K es un elemento descalificador. Algunos dentro de ese grupo, algunos que creo que eso hace cierta identificación de nosotros, dijimos, espera, nosotros criticamos al kirchnerismo porque querías establecer un discurso único, no lo reemplacemos por otro. Que haya muchos discursos, no es que el discurso K, una vez que deja de tener la amenaza autoritaria que para muchos de nosotros representó Cristina, es un partido político más, y hay que mirar a Macri, hay que mirar a Milei, y hay que mirar a la prensa, porque la prensa también, en el momento que vos cambiás ese punto de vista, el sector más cristalizado en el antiquillerismo se te vuelve, primero, un poco ridículo cuando lo mirás, y segundo, agresivo con nosotros por ser Corea del Centro. Y eso, ese punto de vista, te hace una cosa más abarcativa y decir, che, tal vez el peronismo no era tan malo como dicen estos tipos, y entra una cosa más compleja a Yo jugar, te llevo algunos años y esto lo viví con el final de la dictadura. O sea, no es la primera vez que vos ves que con tal que se apliquen medidas económicas que vos crees que son necesarias y que nunca se aprobarían en un sistema democrático, o con tal de que al tirano prófugo o a la chorra los metan presos, aceptan cualquier cosa. Que es lo que vos decís de finalmente reemplazar un discurso único por otro discurso único. Así que sí, naturalmente me revela, como te revela a vos, esa idea de que cualquier cosa, acepto cualquier cosa. Y finalmente matás la democracia, matás el pluralismo. Evidentemente tiene que haber una derecha importante. Digo, eso luego quería ir a las categorías, a lo mejor más conservador, que me parece que es otra forma de plantearlo. Yo creo que Milei es ultraconservador, ni siquiera es conservador, es pediluviano. Pero volviendo a ese recorrido Pero que sí, hacíamos... tiene razón el psicólogo acá. El psicólogo, sí. Tiene razón el psicólogo. Pero justamente volviendo a ese relato que hacías al principio, que tiene que ver con la historia del periodismo y del periodismo gráfico en particular, ¿no? Decías, bueno, Nación y Clarín venían de esa tradición, saliendo diarios que permanecieron durante la dictadura, vienen perfil, con noticias, página 12, con otro lenguaje, cambian un poco la situación. Vos ahí padeciste, digamos, de alguna manera, sobre todo, bueno, todavía la situación de la sociedad de Clarín y Nación en papel prensa significaba una limitante, lo que en su momento había denunciado también ámbito financiero como especie de cartelización para quedarse con gran parte de la torta publicitaria, etcétera. Pero hubo un momento después con la ley de medios y Cristina Fernández de Kirchner donde vos te recostaste, no sé, recostaste o te encontraste con Clarín y Nación en las mismas batallas. Yo quiero verlo al revés, pero bueno, yo siempre le digo a Gustavo González, le digo, mira, Gustavo, acordate, en algún momento Clarín y Nación va a ser más crítico de Milei que nosotros. Esto ya nos pasó con el kirchnerismo, ya nos pasó con Menem, ya nos pasó con la dictadura. La Nación está siendo crítico. Bueno, sí, el diario en papel. No, el diario del el portal, papel hace una cobertura, Claro, tiene algunos... Esta semana hizo una cobertura espectacular con el tema. El acto del Gordodán, la cobertura del capo de la DGI.
Pancho, lo de la investigación de Hugo Alconada, Pancho Olivera es una nota sobre, bueno, de Medicamentos. tema de medicamentos. Hay, Sí, hay pero infinidad pasó de un año, notas. quiero decir, pasó un año. Y durante la campaña no fueron los críticos que podría ser si realmente hoy Igual, tienen esta ¿sabés mirada qué? Hay de otra que cosa que me gusta, representa que esta... vos ves, Pagni tiene un enfoque, Mm, Joaquín tiene otro y Jorge Fernández Díaz tiene otro. Que ujú. hay una discusión tácita entre ellos, que por supuesto no se mencionan, pero ver eso en un mismo medio tiene Yo mucha riqueza. puedo considerarme amigo de los tres, pero tengo que decir que a los tres le cabe de que Cristina Kirchner y la letra K es el diablo. Entonces, creo que en las elecciones del año pasado eh, no votaron por otra cosa que no sea en contra del kirchnerismo. Pagni En también. cada una, no sé, es una conjetura, eh, pero seguramente los unifica esto que veníamos diciendo recién. Pañi, ¿te acordás que Fernández Díaz dice para ser un buen periodista hay que ser más que periodista, ¿no? Pañi me parece, hay que ser periodista y otra cosa, ¿no? Me parece que, bueno, el propio Fernández Díaz, que es escritor, me parece que Pañi también entra en otra categoría, Porque es periodista, historiador. profesor universitario, historiador. Me parece que su cabeza está atravesada por una profesión que no es solo el periodismo. Ahora, también es cierto que, digamos, que Nación, más allá del experimento de la Nación Más, sigue siendo primordialmente, aunque tiene el Movistar Arena, una compañía de medios, ¿no? Sí. Que su ingreso, más allá del Movistar Arena. Ahora, Clarín, desde que entró en el negocio de las grandes telecomunicaciones, bueno, en la televisión por cable, después Internet, pero ahora la telefonía, es una compañía de Bueno, pero telecomunicaciones, peor, fundamentalmente. no, bueno, pero déjame hacer una defensa de Clarín en ese Pero no punto. estoy atacando, No, no, ya es sé, pero déjame descriptivo. hacer en mi Dale. caso, porque yo puedo quedar con el anti Clarín. Yo creo que hay una diferencia entre tener empresas de la comunicación que miro en todas partes del mundo y me encuentro que en todas las partes del mundo la Axel Springer en Alemania que también entra en telecomunicaciones, voy a Estados Unidos, exactamente lo mismo con AT&T. Parecen primos Unidades afines. claro, unidades afines, Sí, primos, sí. primos. Y otra cosa es tener una petrolera, una compañía de luz, una compañía de juegos. Digo, son cosas, un sindicato, digo, dentro de lo que uno puede decir, hay conflictos de intereses, evidentemente, que se producen cuando una empresa crece al tamaño de Clarín. A mí me parece siempre que Clarín tiene límites, que son los límites que tiene Mañeto, que finalmente está formado en el marxismo, digo, ¿no? Porque la estructura del desarrollismo tenía un pensamiento crítico muy, muy desarrollado. Entonces yo veo límites en Clarín. No creo que Clarín esté dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero y un ejemplo claro lo demostró durante la ley de medios. O sea, enfrentó al kirchnerismo Claro. y hubiera sido a lo mejor negocio económico en ese momento acordar con el kirchnerismo. Entonces yo quiero marcar una diferencia. Lo que decía antes es, naturalmente, esto es como la teoría de la relatividad de Einstein. Una masa más pesada tarda más en desplazarse. Por eso la luz es lo más rápido porque no tiene masa. Es lógico que Clarín y Nación tarde Tarde un poco más más. que una empresa más leve, más joven, como es Perfil. Entonces, lo que yo vengo observando a lo largo de los años es que en líneas generales, pasado cierto tiempo, la línea editorial de Perfil coincide con la de Clarín Nación, pero no porque Perfil se haya cambiado de lugar. Y que progresivamente incluso la línea de Clarín Nación pasa siendo más crítica que la de Perfil Sí, porque los originaria gobiernos se enojan más con ellos que con los medios más chicos, ¿no? al mismo tiempo. Y me parece también que también una cuestión de que siguen a la audiencia. Tienen una obligación de seguir a la audiencia, a su audiencia. Jorge, Igual es un mundo nuevo, ¿no? El mundo de las redes No, sociales, pero los déjame terminar streamers. esto, María. Yo creo que Clarín y Nación se deben a la audiencia, y si la audiencia se pone más de derecha, para poner un ejemplo, como fue el año pasado en las elecciones, evidentemente, acompañan a esa audiencia un poco. El New York Times decía que le daban a su público no solo lo que quería, sino lo que debía leer. Pero el New York Times podía darse ese lujo. Hoy cada vez menos los medios grandes pueden darse el lujo de desafiar a su propia audiencia. Entonces también hay una cuestión de tamaño, ¿no? Entonces digo, bueno, lo que a lo mejor en los 90 la Nación, Clarín tardó 6, 7 años y empezó en el segundo gobierno de Menem con todas las investigaciones que Santoro, nuestro Bueno, compañero en la pero también academia. antes vinieron las privatizaciones, o sea, también Eso, fueron... por eso, el primer gobierno fueron oficialistas. En el segundo fueron críticos y empezaron a hacer periodismo de investigación. O sea, entre 1990 pasaron 6, 7 años. En el caso de la Nación, eso aparece unos años después.
fundamentalmente con Alconada, al fin de los 90, vos sos un ejemplo. Vos fuiste llevada a La Nación por ser una progre, así te podría Sí, me poner acordaba cuando contabas eso, como, claro, cuando que página y perfil sacuden incluso el estilo de La Exacto. Nación y Clarín, ocurrió algo muy particular, que es que La Nación siempre se nutría de sus periodistas que venían de universidades católicas y qué sé yo, no compraban periodistas del mercado, no era gente que saliera. Y fuimos un grupo de Página 12, que Graciela Moscowski también, ¿no? Graciela Graciela. Moscowski, Gabriel Pasquini y mi hermano Santiago O'Donnell. Y aterrizamos cual marcianos en la redacción de... Y vos sabés que una de las cosas... Claro, yo venía a la cultura de página que con la Nata, que era el director, te puteabas, o sea, era una relación bastante horizontal y cuando vos discutías el tema, o sea, era un debate que vos sentías que estabas discutiéndote, bueno, cuando compartíamos la redacción. Y de repente La Nación era una cultura tan distinta que cuando Más yo vertical, llegué... más vertical. Totalmente vertical, ¿entendés? Pero totalmente vertical. Ahora, Entonces miralo. fue para mí culturalmente, y una vez escribano, esto te cuento nada más, entro al ascensor del viejo edificio en la calle Bullard, y yo lo miro y digo, doctor, pero no sabía a qué piso iba. Él, para arriba, siempre para arriba. Como diciendo, mi escritorio está más para Vos sabés arriba. que yo me decía. acuerdo Y era otra un día que cultura. estábamos un sábado que le tocó a la Nata editar, ¿no? Y estaban las puteadas porque nada, no le gustaba ir el fin de semana y qué sé yo. Y ve la tapa de La Nación y dice, mirá una foto recortada, porque Página había empezado en los diarios a hacer foto recortada, que es en lugar de Sí. dar el cuadrado de la foto, Mm. de repente, nada, pones el contexto del personaje, pero le recortás la cara que sale y queda impresa sobre el blanco. Eso era un lenguaje nuevo, y cuando vio eso dijo, mirá la página, como La La Nación y Clarín influencia, se iban... claro. Bueno, no solo, déjame ponerlo esto en contexto, para compartir con la Estamos audiencia estamos con los medios. Doctor Hijo llama, Nostalgia. La llama de Matrix. vieja nostalgia a las redacciones. La Matrix, porque te lleva al hoy. Es decir, cada organización busca sobrevivir dentro de las condiciones de posibilidad que se le plantean en cada uno de los momentos. Entonces, Clarín, que siempre fue peronista, viró, es otro Clarín. Clarín a partir de los 90 se convirtió en otro Clarín. El célebre director de Clarín de los años 70 y 80, él siempre me hacía reír porque me decía, ¿sabés qué es Clarín, Jorge? Me dice, en la cancha de fútbol, Citrinblum no. Citrinblum, en la cancha de fútbol, con esa simpleza que tenía Citrinblum, no había ido, creo que había estudiado periodismo y creo que no había terminado el colegio secundario. Ya tengo miedo de decir algo, pero yo lo adoro, a un genio. Él decía, en una cancha de fútbol entra un chico que salta a la tribuna, se agarra la pelota, sale corriendo, y de otra época, la policía lo corre. La policía corre al chico que se llevó la pelota a la tribuna, ¿qué hace? Grita a favor del chico y en contra de la policía. Eso es Clarín. O sea, el Clarín que gritaba a favor del chico que se robaba la pelota, en contra de las grandes empresas, a favor de la clase media y de la clase media baja, ese era el Clarín, que era el diario de la Argentina, que era el diario que más venta tenía en toda la hispana. Ese es el Clarín que hizo este señor Mañeto. Cuando la empresa crece y se convierte en una gran corporación, y el diario es un pedacito de ese total, naturalmente hay otras perspectivas que modifican tu perspectiva. Hay también una responsabilidad del kirchnerismo en todo esto. Y también hay una Porque responsabilidad el de la... kirchnerismo empuja a mucha gente a sacar lo peor de sí mismo. Entonces digo, Cuando bueno, empieza toda la campaña contra Clarín, que es una campaña muy miserable, porque todo lo que era se apropió de los niños, que cosa que no pudieron probar, bueno, todo eso que discute Beatriz Arlo en aquel programa de 678, hace que mucha gente dice, Jorge, por ejemplo, la Nata, que dice, che, pero me está tratando de Macera. Él, que era un enemigo de Mañeto todo el tiempo, el kirchnerismo que decía, te diste vuelta y fuiste con Mañeto. No, me di vuelta, cambió las circunstancias porque ustedes los estaban vendiendo a todos juntos. El desafío que plantea el kirchnerismo hace que mucha gente se transforme en un espejo del kirchnerismo. Pero hay un motor ahí, ¿no? Hay que verlo hegelianamente, o sea, las personas y las organizaciones no son agentes solo de ellos mismos, también son pacientes de las condiciones de posibilidad. Y en el caso de La Nación, por eso te recordaba cuando lo llevaron a ustedes de Página 12, La Nación no tenía ni televisión, ni estadio, era un diario. Y claramente lo que veían es que su público se iba muriendo, gente grande, y que cada vez que se moría alguien, por eso sus páginas de obituarios eran cada vez más grandes y cada vez más rentables, pero eran rentables, pero la preocupación es, bueno, pero cuando la mitad del diario sea obituarios, que nos vamos a quedar sin lectores. Entonces, hacen un análisis razonable
decir, bueno, uno podría dividir los cuadrantes en derecha, izquierda, élite y popular. Y uno podría decir que la nación ocupaba el cuadrante de derecha y de élite. Y que ese cuadrante cada vez se hacía más chico entre los que elegían y necesitaba ocupar otro más. Entonces había dos alternativas. O se corría a los de izquierda de élite o a los de derecha popular. Eran los dos movimientos posibles. Un poquito a la izquierda élite. Al fin de los... Comienzo de los 90 fue nuestra mudanza. Yo sería claro, a fin de los 90, ellos decidieron, junto con la llegada de la Alianza y con el escándalo estético que representaba Menem, correrse a izquierda élite. Sí, también. Y en ese punto, y permíteme terminar esto porque ahí se completa, y en ese punto fueron todos ustedes de Página 12 y todos los de Noticias. El director del diario, los dos directores de Noticias, Jorge D'Amico. Fernández Díaz, Héctor D'Amico, para poner ejemplo de muchos, Liotti, todos de perfil, que representaba algo más que una decisión coyuntural, que era necesitamos ampliarnos como el New York Times, que también es de izquierda en lo cultural. Y la Nación hizo un esfuerzo, ocultó a Escribano, ocultó el tema de su apoyo a la dictadura, trató de hacerse, de incorporar esa parte de la doctrina, que en parte la incorporó. No alcanzó. Entonces llegamos ahora al siglo XXI. Entonces el otro cuadrante... O sea que mi diario es La Nación. Lógico. A ver, como periodista, veo ahí, me peleo, digo, estoy dispuesto a convivir con un diario que creo que tiene una ideología más conservadora que la mía, no solo más conservadora, más aristocrática, más de apellido, más de... Pero como me da mucho y a veces... y entonces entiendo, somos diferentes, pensamos diferente, pero tenemos un diálogo. Conquistó. Hay momentos... No hubieras leído, perdóname, no hubieras leído La Nación en los 80. Probablemente no. Por eso. Entonces lo hizo bien. Te conquistó. Pero hay veces que me muero de No, pero pasaron, claro, quería decir esto nomás. Antes, ahí un personaje clave que me dan ganas de mencionar es Germán Sopeña. Germán Sopeña fue el primer director, jefe de redacción que empieza ese movimiento, antes de que viniera D'Amico y todo, que era un tipo mucho más liberal a la norteamericana. Él tenía una concepción mucho más... De hecho, yo, por ejemplo, mujeres haciendo política prácticamente no había. O sea, yo fui la primera corresponsal mujer que manda al exterior el diario La Nación. Todo el tema... gay, el tema de los abortos. Clarina, quiero decirte, no había en la redacción de los diarios Página y luego Perfil, eran dos redacciones que se caracterizaban por tener mujeres. Ahora, para concluirte ese movimiento, los conquistó a ustedes, o sea, fue al cuadrante de izquierda élite. Una vez que seamos de izquierda. Una vez un liberalismo a la estaba poniendo norteamericana. izquierda, derecha, élite popular, simplemente para simplificar didácticamente. Cumplido ese periodo, Élite sí, izquierda no. Lo que quedó, bueno, muy bien, está bien. Sí, diciendo algo más, menos entendiendo menos conservador en lo social también. Entendiendo lo popular también como una cuestión estética en el amplio sentido de la palabra. Entonces, el otro cuadrante que quedaba el otro vecino, era derecha popular, que es lo que vienen haciendo ahora desde hace unos años con la televisión, que era el que ocupaba Haddad. Siempre hubo derecha popular. La ocupó Haddad en su momento, la ocupó Crónica con Héctor Ricardo García. Neustadt, pero popular. Cuando yo te digo popular, son 20 puntos ricos. Uno podría decir que... Claro, pero en ese momento Neustadt no era una persona, tenía mucha audiencia, pero era popular. Yo cuando me refiero a popular son a formas estéticas que la Nación despreciaba, porque eran gente que grita mucho, como los inmigrantes. Esa perspectiva de clase nunca hubiera aceptado a las personas que están en la Nación Más, o parte de las personas que están en la Nación Más, en otra época, y no es una decisión coyuntural. Hay que verla dentro de una estrategia, decir, o nos ampliamos hacia los vecinos, o nos achicamos. Entonces, ¿qué quedó? El único cuadrante que es antagónico absolutamente sería el que representa el kirchnerismo, no sé, popular de izquierda, para simplificarlo así. Entonces, el gran desafío de la Argentina es poder salir de esta polarización también en los medios de comunicación y que, como decía, Milei sea el fin de una época y no el principio de otra, y que nos reconciliemos todos y comprendamos que no es bueno votar a cualquiera porque es lo opuesto a lo que yo odio. Vamos a suponer que la economía de Milei anda mejor de lo que pensamos. Es decir, que dólar barato, inflación baja, crecimiento sostenido. Básicamente eso.
y que los costos sociales, por lo menos al principio, no son muy altos. ¿Cuánto miedo te da que eso termine en un régimen autocrático? Mucho, mucho. Pero no depende solo de Milei. No depende solo de Milei. Es la sociedad. Acá la pregunta que nos tenemos que hacer no es solo Milei, es la sociedad argentina. A ver, uno ve la historia, en Sí, 95, a uno sí. le da miedo que Menem, la reelección, en realidad gana la reelección 50-30 y 10 días después está Barrio Nuevo diciendo, bueno, esta constitución se cuenta la reelección a partir del primer mandato, a partir de la nueva constitución, con lo cual corresponde a la reelección. La re. Ya estaba la y la sociedad lo frenó. Me acuerdo Duhalde movilizando en contra de eso. Al Entre kirchnerismo otras también lo cosas. frenó la sociedad. Cristina el 2015, 2011, vamos por todo, ya se empezaba a hablar de reforma constitucional. No, y ya- ahí, perdón, ¿no? Sobre todo porque falleció Néstor Kirchner, porque el plan original era la alternancia entre los dos, lo cual les permitía sortear los dos mandatos para cada uno. Sí, pero igual la sociedad lo hubiera parado. No, no, claro. La sociedad Bueno, lo hubiera hoy parado. se ve que lo paró. En aquel momento era difícil hacer pronósticos. Yo Lógico. cuando ganó en el 2011 Cristina dije, esto dura para... ¿Y ahora por qué pasaría distinto? Yo todo lo que vi a lo largo de más de 4 décadas es que en líneas generales el primer año todos los presidentes piensan en la reelección y parece posible. De la Rúa pensaba en la reelección. Y Macri. Bueno, pero Macri por lo menos, digo, de la No, Rúa, de la llegó a Rúa, disputarla. de la Rúa. Entonces, en líneas generales, voy al psicólogo. Lacan decía que enamorarse es dar lo que uno no tiene a alguien que no es. Naturalmente la sociedad tiene que enamorarse de esa persona que lo va a gobernar, ya está elegido, ya está, tener esperanza, rescatar lo positivo, disimular sus disidencias. Lo de Noel Newman, de que la gente reprime el discurso propio que cree que no concuerda con los demás, porque lo que necesita es ser apreciado por los demás, entonces reprime cuando cree que lo que piensa no coincide con la mayoría para ser aceptado. Entonces, el primer año todos vuelan. Super Alberto. Alberto, el primer año, esa etapa que tanto nos marcan de nosotros, sí, Alberto al primer año tiene 85% de aprobación, y también Super Néstor y Super Milei. Ahora, los Super Menem, yo ya los vi todos, y veo que lo que dice nuestro colega Nelson Castro sobre Ubris es inmanente, ¿no? La persona allí se cree que vuela y no se da cuenta de que el poder es muy grande pero efímero. Entonces vos me decís, ¿este hombre puede ser reelecto? Puede ser reelecto, sí, Claro sin que duda. sí. Ahora, puede ser reelecto si al mismo tiempo no se convierte en un dictador. Si se convierte en si el éxito económico que tiene al mismo tiempo lo hace siendo un dictador, o a pesar del éxito es dictador porque su psicología así se lo pide, yo creo que la sociedad argentina lo va a rechazar. Entonces creo que la idea de que estemos frente a un cambio autocrático perpetuo, a ver, si no haría el trabajo que hago. Yo creo que es posible anteponer resistencia a eso, y que la sociedad civil puede anteponer resistencia a eso, y predico esto todo el tiempo, Entonces, por las dudas. ¿tu pronóstico es de un optimismo? O sea, si la Argentina empieza a exportar el triple de acá a 5 años y la democracia se defiende, estamos hablando de un país rico y democrático. Mira, sí, y me gustaría que el presidente que gozase de ese escenario, que sería el electo en 2027 hasta 2021, sea un presidente de consenso, y no un presidente que utilice eso simplemente para perpetuarse en beneficio propio. Ahora, la Argentina tiene posibilidades de mejoras grandes, porque al mismo tiempo tiene mucho para recuperar. O sea, un banco de Perú vale más que todos los bancos privados de Argentina. Digo, para poner ejemplos, nosotros llevamos un atraso de muchos años. Vamos a decir, ¿y en qué te basas científicamente en eso? ¿No se puede ir peor? ¿No? Una linda, bueno, sí, yo me agarro de aquellas cosas que de la mitad de la biblioteca a favor. Hay un economista ruso, Kondratyevsky, que se dedicó a medir los ciclos largos de la economía mundial, y que después fue tomado por otros economistas también, y él estudió la economía inglesa, que era la única que había estadísticas de aquella época, de 1650
creo que a 1950 cuando muere. Y medía los ciclos económicos, que más o menos hay ciclos cortos que se dan siempre entre 5 y 10 años, pero también había ciclos largos que se daban entre 45 y 60 años. ¿Por qué? Él explicaba qué pasaba que la economía inglesa a lo largo de 400 años repetía ciclos largos de más o menos 50 años. Él lo asociaba a cambios tecnológicos, cambios generacionales, que las cosas que servían se gastaban, que duraban un tiempo, entonces que había una lógica de recambio en el cual las ventajas que vos tenías ya dejaron de ser ventajas, lo que decía Ana de Smith, de que el hombre en el triunfo se echa al reposo, entonces empieza a perder. Estados Unidos, por ejemplo, hoy siente ese fin del ciclo largo, del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y China, al mismo tiempo, siente ese ciclo largo positivo. Entonces, pareciera haber cierta lógica de que aún en el éxito o en el fracaso, Epicuro, ni lo bueno ni lo malo duran para siempre, las cosas duran un tiempo. España tuvo 70 años de ser un país, de España en 1960, no sé si recuerdan una película famosa en que los campesinos se lavaban las manos orinando, una cosa desagradable. España era un país con un nivel de analfabetismo 4 veces el de la Argentina, era un país pobre. Corea del Sur, cuando Alfonsín asume en 1983, el Producto Bruto Per cápita argentina era mayor que el de Corea. Es decir, quiero creer, porque No si estamos no, perdidos. quiero Bueno. creer, si no, no quiero creer. Lo único que me gustaría es que quien goce de eso, Sea sensato. y que finalmente nos haga amigar, Ok. porque creo que esa es parte del problema. Es un muy buen final para estos tiempos, o sea, es un programa muy de fiestas navideñas. Sí, no sé, o por lo con menos de con reflexión, tipo muy de... interesante. No, Jorge. digo, por el mensaje. Fue un gusto enorme tenerte y como siempre que nos encontramos, un placer muy grande, así que gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y como pórtense bien, que me toca, como ser No, pater no. seráficus, yo quiero Total. que me hagan quedar bien. Tenemos un... A ver, antes Muchas de decirle gracias. feliz año nuevo, queremos decirle que se suscriban al canal de YouTube de Cenital para no perderse ningún contenido que hacemos. Acá abajo aparece cómo hacerlo. Hay un botoncito debajo de la pantalla que ustedes van a ver. Y además pónganme, porque quiero hacer el jueguito de siempre, este año Cenital hizo una gran apuesta, que es sumar un montón de gente que nos ayude a hacer todo lo que hacemos. Para eso, si quieren darnos un poco de plata, tienen que ir... Acá, no puedo, no llego. A ver vos, María. Ahí, bueno, ahí está el cuadradito. Ahí está María. Ahí está, un poquito más acá. No, por el otro lado. Ahí está. Un poquito más acá al otro lado. Ahí está, perfecto. Qué nervios. Apunta con el celular. Ahí está, perfecto. Apunta con el celular donde está señalando mi amiga María. Y ahí van a ver un link donde pueden darnos un poco de plata para hacer esta maravilla que hacemos. Ahí va Angela Groski los domingos con On The Record, más Jairo los miércoles con los miércoles. Valla de Mercado y los jueves algunos de nosotros conduciendo Gabinete Cenital. Nos reencontramos el año que viene. Esto no para durante el verano. Simplemente tendremos unas pausas de fin de 31 de año. diciembre nos van a disculpar. Nada más, pero en enero ya estamos de vuelta con ustedes. Exactamente. Ha sido un gusto compartir este año aquí en Cenital y nos vemos el año que viene. Chau. Feliz año.